Las 7, las 6 en Canarias, el día de San Ernesto. ¿Pero qué es esto? O sea, Ernesto, que es un nombre muy popular en España de siempre, ahora se usa menos, pero todo volverá, supongo. Significa fuerte, guerrero fuerte, fuerte en la lucha. Bien, Ernesto. Ernesto en realidad no se dedicaba a la lucha porque era cura. Llegó a abad y estaba retirado a orar y tal por los pecados del mundo y los suyos, pero empieza la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada que se inicia, yo he estado allí, los curas ya no van, los españoles porque se dedican o unos al separatismo, otros al vicio, otros se hacen satánicos, y luego hay algunos curas decentes que hacen penitencia por el Papa, que ayer se negó a acompañar a los rabinos. Ayer el Papa, este Papa satánico, que había defendido el atentado islamista contra Charlie Hebdo, diciendo que, claro, caricaturas de Mahoma, que si se meten con su madre, él también les pega. El puño, hacía así, el puño, esta especie de esqueje del albañal más profundo del infierno. Bueno, pues se negó, pero en cambio no tuvo ningún problema en recibir al separatista aragonés, xenófobo, racista, que ataca la lengua española y que hizo, política que hizo, entre otras cosas, que la hermana de Messi se tuviera que volver a Rosario porque no podía estudiar con la inmersión lingüística. Y se volvió a Rosario, Argentina, hoy capital del narcotráfico, allí. Pero se negó a aparecer con los rabinos. O sea, se ve que violar a las mujeres de 100 en 100 y decapitar de bebés de docena en docena, pues esto no altera la acrisolada sensibilidad de este siniestro sujeto. Bueno, pues Ernesto se proclama la Segunda Cruzada en la abadía de Bezelay, escrito con V, Bezelay con Z, que yo animo a ver porque es uno de los sitios más bonitos del mundo. Y además, en la abadía de Bezelay, que es un románico precioso, un románico muy levantado, digamos, es como el románico asturiano, pero en grande, a la francesa, con todo el dinero de Borgoña, etcétera. Preciosa la abadía. Y allí mismo, está encima de un monte, empieza el Camino de Santiago. En la puerta de la abadía de Bezelay hay una serie de conchas, de vieiras, que indican el Camino de Santiago. Son doradas, figurando que son oro, y baja por aquellos montes y va Camino de Santiago. De manera que desde el principio la idea de cruzada estaba asociada también a la idea de reconquista en España, porque la reconquista en España fue una cruzada para expulsar a los moros que habían invadido un reino romano y cristiano desde hacía 7 siglos. 5 como provincia, Hispania como provincia importantísima, la segunda más importante del Imperio Romano, cuna de emperadores, etcétera. Prácticamente desde el siglo IV ya era pues un país independiente a todos los efectos y sobre todo con los visigodos, porque fue 2 siglos reino independiente romano y cristiano. Llegan los moros en el siglo VIII y lo conquistan a sangre y fuego, pero nunca lo pudieron conquistar del todo. Hubo un cura traidor, un obispo traidor. O sea, se ve que no viene de ahora. Omeya no es nuevo. Se llamaba Don Opas. Entonces, Don Opas, como vieron que esto de entrar en Asturias ya les costó, las Galias las conquistó Julio César en 6 años. En realidad, en 3 batallas. España, totalmente, la península, le costó 2 siglos a Roma. También peleaban los cartagineses por quedarse con este bonito solar, que a pesar de los montes y los barrancos, para la guerra es muy importante. Bueno, pues 2 siglos le costó. Es que en Asturias no había manera de llegar, en Santander, con el carácter que tiene, además, peor todavía, pero sobre todo porque se había creado ya un reino, que es el primer reino, que se crea primero, se dice de Covadonga, en Cangas de Onís, que después es Oviedo, luego ese es León, luego es Castilla y León, y acaba siendo España cuando se unen las coronas de Castilla y Aragón, mediando Navarra y todo lo demás. Bien, pero es muy importante recordar esto en este día de San Ernesto, porque claro, al llegar la Segunda Cruzada, él no sé si fue a Bezelay, que no me consta, pero desde luego se animó y se fue a la cruzada a ser el capellán de los cruzados.
Le pillaron, lo llevaron a la Meca, o él fue a la Meca a convertir infieles, porque esta gente era muy intrépida, y allí pues lo torturaron y lo mataron, ascendió a los cielos, y hoy es San Ernesto. Así que felicitamos a todos los Ernestos, nos acordamos del impío Papa, de ese súcubo que hay instalado en el Vaticano, para vergüenza de la historia del catolicismo, y que ayer dejó tirados a los rabinos y por tanto a los judíos. Es decir, que a su condición de comunista, de amigo de todos los corruptos de Argentina, de íntimo de Cristina Kirchner, aún hay por ahí de estos trolls que tiene también el Vaticano, tiene ahora trolls, deben ser los mismos, no sé si de Podemos o de Vox, pero los mismos, que estuvo contra los Kirchner, pero hombre, si están las fotos recibiendo a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner y a la Cámpora y poniéndose lo que llaman ahí una remera, es decir, una camiseta de la Cámpora, que es la banda juvenil, y tiene 40 años, que encabeza Mínimo, se llama Máximo, pero se llama Mínimo por lo tonto, Kirchner, el heredero de la dinastía. Si tiene a Juan Grabois, que es un sindicalista, comunista, criminal, corrupto hasta el tuétano, asaltador de fincas, como su representante político, que se presentó a las elecciones generales, creo que le votó el 3%, ahora hace campaña, la sucia campaña contra Milei, a favor de Massa, que es el tío... Massa es el Pedro Sánchez de Argentina. Si gana las elecciones Massa, tienen un Pedro Sánchez calcao del nuestro, calcao. O sea, un chulángano con una mala uva que se van a... Bueno, no sé si se van a enterar ya en Argentina, de que no se van a enterar. Bueno, ¿y qué más pasa hoy? ¿Cómo está el tiempo? Pues hombre, hoy el tiempo está frío, más que tiene que enfriar, chubascos, como siempre. Eso se dice el cuadrante noroeste. O sea, en Galicia, para entendernos, y a lo mejor salta algo los Montes de León y la parte oriental de Asturias. Y en el resto, nubes y claros. Las temperaturas bajan, porque hay más claros que nubes, cielos rasos, despejados. En Madrid ya la máxima es 12, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife, 25 grados. Y la mínima, hoy el pelotón del pasmo está ya. Ávila, Burgos y Teruel alcanzan la mínima del año, están ahí 0 grados. Siempre se decía de aquel ministro de Exteriores que era tonto, pero se ha dicho de varios. Yo, desde que llevo en el periodismo, he visto a 3 ministros de Asuntos Exteriores que les hacían los chistes de leperos, que en Francia son de belgas. Va un belga ahí, pues lo mismo. Va un tío del EPI, y los de leperos son gente inteligente, pues les cayó ese San Benito. Bueno, pues a estos, a diversos ministros les ha caído 0 grados, ni frío ni calor. Uy, qué bien. Álvarez le pega. Pues esto empieza con Morán, con Felipe González. Marín y Morán, Morán y Marín. Pero es que luego sigue con moratinos y desatinos. Y con Álvarez, bueno, está alcanzando un nivel espectacular. Así está el tiempo. Bueno, hoy lo importante, lo esencial, es que al final se aprobó la nota del Consejo del Poder Judicial, que marca un antes y un después en la lucha contra la dictadura de Sánchez. Dictadura que se nos viene encima, pero no quiere decir que tenga que ser eterna. Las dictaduras caen, algunas duran poco. La dictadura legal estaba establecida en Roma en 2 años, para circunstancias excepcionales, de una guerra, de un conflicto interno. Se llamaban, el caso célebre, lo he contado muchas veces, conviene recordarlo, Cincinato. Cincinato pues era un señor muy famoso, muy prestigioso, que tenía unas fincas y se dedicaba a la agricultura, que en Italia, pues como en algunas zonas de España, era próspero. Y entonces le llamaron, porque como no estaba corrompido y había que luchar contra bandos civiles corruptos, mafiosos, o sea, Suecia, Holanda, Bélgica, a este paso España. Bien, y entonces hizo la guerra, mató a todos los que tenía que matar, exterminó a los rivales, pacificó aquello, y a los 2 años quisieron que renovara un par de años más para acabar la faena. Y cuando fueron, no aparecía en el Senado, pues ¿dónde se ha ido Cincinato? Pero este Cincinato sí tenía que estar aquí hoy, que se cumple los 2 años, con lo bien que lo ha hecho este hombre, y vamos a darle la corona de laurel y que siguiera 2 años más. Pues no está, pues ¿dónde estará? No se habrá ido a casa. Y efectivamente, van a su finca y ahí estaba Cincinato arando. Por eso, en los gobiernos que han establecido la primacía del poder civil, como es el caso
de la Constitución norteamericana. Hay tantas ciudades, no una, muchas, que se llaman Cincinnati, por Cincinnato, en recuerdo de aquel repúblico, como se decía antaño en España, no se decía republicano, el repúblico, aquel repúblico que estuvo en la política el tiempo justo, pero que luego se volvió a la vida privada, como tiene que hacer la gente decente, como hizo George Washington. Washington, después de ser el primer presidente y de ganar la guerra, nada menos que al Imperio Británico, podía haberse proclamado rey, si hubiera querido. No le hubieran dejado los suyos, porque eran todos repúblicos. Se lo hubieran cargado, pero es que ni quiso. No quiso ni repetir. Y ahí lo cuento siempre, los que siguen a las escritoras de terror. Mary Higgins Clark murió recientemente, tiene muchísimas novelas muy entretenidas. Pues tiene un libro que es un viaje en Navidad, porque fue en Navidad cuando Washington se volvió a su casa. Y entonces durante todo el trayecto, es una historia absolutamente emocionante, la gente corriente le agradecía que no se hubiera quedado en el poder. O sea, no que hubiera ganado la guerra, primer presidente, fundador de Estados Unidos, no, que además no se hubiera quedado en el poder, que diera paso a los siguientes. Bueno, pues eso tiene mucha importancia con lo que está pasando en España. Por resumir, la nota del Consejo del Poder Judicial nos coloca en una situación, primero, le da el guión para que no pasen cosas como las de ayer, que naturalmente aprovechó este gobierno, que lo que le gusta es el follón. Hay una minoría en la derecha, que no hay que darle más importancia porque es una minoría. Siempre ha sido una minoría, cuando hay democracia en España, la extrema derecha. La Falange no sacó ni un diputado en el 36, y era José Antonio. O sea, nunca ha habido masas detrás de la extrema derecha. La derecha española no es violenta. Hombre, si le obligan, pero nunca ha sido violenta. Las manifestaciones de la derecha en España dejan la calle más limpia que la encontraron. Ayer no. ¿Pero por qué? Porque hay grupos que parasitan las movilizaciones populares. Hasta ayer, donde la cúpula de Vox quiso apropiarse de algo que es totalmente y debe seguir siendo, al margen de los partidos, una rebelión nacional contra el golpe de Estado de Sánchez que acaba con nuestras libertades, se pusieron a parasitar aquello, bajó del caballo a Abascal para que 7 señoras le llamaran presidente y se hicieran selfies, y naturalmente Marlaska aprovechó para eso. Pero esto nos hace olvidar lo fundamental. Por supuesto que las televisiones están todas en manos de la izquierda, por supuesto que le dedicarán a esto lo más importante. Unos tíos que van con bengalas a una manifestación no están contra el golpe de Estado. O los manda Marlaska o sirven a Marlaska y a Sánchez. Lo importante ayer fue lo que se vio en el ámbito de la justicia. Ayer, con absoluta claridad, lo contaba a las 6, pero es que hoy es nítido. España se ve en una tesitura muy sencilla. O la justicia europea o la manada de Pumpido. Ayer lunes se vio con absoluta claridad. Aquí nuestro futuro está entre una justicia a la europea, que es lo que dice el Consejo del Poder Judicial. Al final 9, Olea se llama el señor don Venceslao, que andaba huido, pero llegó a eso y votó, por supuesto, a favor de esa nota, que es tremenda. O sea, la oposición no tiene que hacer ya ningún papel, cosa que nos ahorra muchas tontadas, porque ese es el guión de la oposición a Sánchez. Todo lo que se tiene que decir contra el golpe de Sánchez lo dijeron los jueces del Consejo del Poder Judicial. Todo, absolutamente todo, incluyendo la apelación a Europa, ya que España vulnera los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión, porque desaparece el Estado de Derecho. ¿Qué tenemos? La manada de Pumpido. Ayer vimos el escandalazo que continúa hoy, de que al niño Pumpido, como es el hijo de su padre, a pesar de que tiene antecedentes penales y penosos para dar y regalar, por supuesto llega una jueza íntima amiga de la familia que dice que no la conoce. Y luego a una víctima, a pesar lo contamos aquí, porque es que lo hemos contado nosotros entre la crónica política y la crónica rosa, porque encima rey de la noche, rockero, Lara di Bildos, patatín y patatán, encima presumido como su padre, más guapo que el padre, las cosas como son. ¿Y qué es lo que vimos?
pues vimos cómo los jueces amigos de papá Pumpido aplican la justicia comunista, que con los míos no te metas. Y una mujer que va y denuncia, y con un informe médico y con el respaldo fiscal, informe médico de violación. Hoy sale una entrevista en la que dice que iba puesto con no sé cuántas sustancias y tal. Él y su manada, porque eran 3. Violaron a una señora a la que después salió a insultar el abogado llamado del diablo, en este caso el diablejo. El diablo de verdad es Pumpido padre, pero Pumpido hijo méritos hace. Vamos a llamarle JR, más que Junior, JR, como aquel personaje bastante desagradable de la tele. Pues estamos en esas, o la justicia europea o la de JR Pumpido. Y esto sí es importante. O sea, la oposición tiene que olvidarse del prestigio de España, que no tiene ninguno, y denunciar ante Europa que Sánchez quiere imponer aquí una dictadura bolivariana gracias a la corrupción de Pumpido padre, y que la prueba es Pumpido hijo. Y su botijo. Y la que lo suelta, y el abogado que va a insultar. Y dice una cosa tan feminista, y no han dicho nada las machirulas estas de igualdad, y dice, si no era prostituta, pinta tenía. Pues anda, que la pinta que tenéis vosotros, si no son camellos, la pinta. Y lo dice en una radio, en una cadena de Radio Nacional. El abogado del abogado. Penalista, al que llaman penelista. Y penelisto algunos. No, es que aquí ya, como hablamos de Lampa, pues tenemos que recurrir a los apodos habituales. Un tío que hace poco, pero hace unos meses, lo detuvieron por tratar de cobrar a punta de pistola. Con una pistola, dicen que de fogueo, tú no sabes si es de fogueo, una pistola. Una deuda de un representante suyo. O sea, no una deuda suya. No, de un representante que por lo visto cobra pistola en mano. Este es el niño Pumpido, por supuesto, que salió limpio de polvo y paja, ni siquiera orden de alejamiento. Por el piquito archiconsentido de Jenny Hermoso, le pusieron orden de alejamiento al Hueviales. De manera que la rebelión popular tiene que continuar. Y por favor, los partidos que no se metan en eso. O sea, ya sabemos que Kiko Méndez Monasterio, Kiko Ariza Abascal, o como se llame, el que manda en Vox, que desde luego ya no es Abascal, es una secta desnortada, que se queden en casa. Vamos a esperar al 18. Vamos a esperar la gran manifestación en Madrid. Entonces ya que vayan PP, Vox, lo que quede de Ciudadanos y cualquiera. Pero dejad que las manifestaciones espontáneas sean espontáneas. No matéis por un selfie, que parecéis influencer. Yo creía que era la señora de Abascal. No sabía que Abascal también se había metido a influencer. Vi las imágenes de ayer y me daba vergüenza. Pues yo tengo el premio de NAES. Me daba vergüenza. Ellos no. Pero bueno, lo importante es que esa rebelión continúe. La gente tiene toda la razón. Tiene razón en rebelarse. Y en rebelarse ante las sedes del PSOE. Bastante más que en el 11M. Buenos días, Federico. Miles de españoles salieron anoche a las calles a manifestarse en contra de la amnistía frente a las sedes del Partido Socialista. Madrid, Sevilla, Pamplona o Valencia fueron el escenario de concentraciones contra el Gobierno y su negociación con los secesionistas, y cuya asistencia ha ido aumentando. La concentración en la calle Ferraz de Madrid fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos, cuya utilización fue ordenada desde la delegación del Gobierno. Los sindicatos policiales, a la espera de confirmar el material utilizado, ha expresado su repulsa ante la utilización de estas bombas de gas. Una persona ha resultado herida y 3 han sido detenidas. En esta concentración en Madrid estuvo el líder de Vox, Santiago Abascal. Pedro Sánchez, a través de su Twitter, enviaba un mensaje de apoyo a la militancia socialista que, según el presidente en funciones, está sufriendo el acoso de los reaccionarios del pueblo. El presidente asturiano, Adrián Barbón, se manifestaba en los siguientes términos. Cuando uno calienta el tema, sabemos cómo empieza, pero no cómo acaba. O sea, que lo quiero dejar ahí como una reflexión. Y dado que muchos están agitando y generando odio, permítame que yo intente rebajar el odio y la tensión.
Hoy el golpe se perpetra desde el Palacio de la Moncloa y creo que tenemos que ser capaces de señalar al verdadero culpable. Por eso hoy estamos en Ferraz, señalando al secretario general del Partido Socialista y a todo el Comité Federal del Partido Socialista, que ha aplaudido de manera unánime y vergonzosa el golpe de Estado de Pedro Sánchez. Bueno, uno de los gritos era: ¿dónde están? No se ven los varones del PP. Porque he sabido que para la secta que parasita a Vox, la secta de los Yunques y compañía, el enemigo no es Sánchez, a quien ayer le sirvieron de coartada. No, el enemigo es el PP. Y es hora de decirlo. Para la cúpula ahora dirigente de Vox, no la que había hace un año, sino la que hay ahora, cuanto peor mejor. Esta es la realidad. ¿Dónde están? No se ven los varones del PP, pero no ibais contra Sánchez. No. Ni creen en la democracia, ni creen en la unión de la derecha, ni creen en la alternativa, ni creen en nada. Son bronquistas. Son 4 gatos que estropean una manifestación que básicamente es de jóvenes y de abuelos. Cuando estaban los abuelos, que son los primeros que salieron, y ahí se plantó Esperanza Aguirre, que como abuela jubilada, pero vigorosa, ahí se plantó: ¡ay, que ha cortado la circulación! Pues se podía cortar la cabeza, como pedían antes las del Ministerio de Igualdad, que no dicen nada contra la manada de Pumpido. Pero es fundamental no caer en no buscar la provocación. Pues esto fue buscar. Pequeños grupos. Aquí está la juventud de España, decían ante una multitud de jubilados. ¿Esto qué es? Ledesma Ramos, Onésimo Redondo, José Antonio Primo de Rivera, un día malo. ¿Esto qué es? ¿O esto es simplemente el yunque? Es decir, el reinado social de Cristo en la tierra. Primero que venga el apocalipsis, porque luego ya venimos nosotros, que representamos al Sagrado Corazón, y lo vamos a dejar impecable. Esta es la realidad. ¿Esto es defender al PP? No, nadie ha criticado más a los maricomplejines que yo, los bauticé yo. Pero esto es defender a los 3 millones que tenía Vox, que ya no los tiene, y menos que tendrá. No, hombre, no. Ir a buscar el aplauso fácil de una manifestación a las 7 de la tarde, no convocada por ti. Pero, hombre, por Dios, a ese nivel hemos llegado. Tanto manda el Kiko. Pues sí, pero esto tanto manda. Pero la cuestión de fondo, insisto, ayer la batalla se dio donde hay que darla, que es en los tribunales, también en la calle, pero en los tribunales, en los españoles y en los europeos. Sí, mientras miles de personas se manifestaban ante las sedes socialistas en toda España, el Consejo General del Poder Judicial aprobaba por una mayoría de 9-5 la declaración institucional que denuncia la creación de una nueva clase política impune y, en consecuencia, la eliminación del Estado de Derecho. Los vocales conservadores que llevaron la declaración al Pleno votaron a favor, los izquierdistas, salvo Álvaro Cuesta, que no acudió al Pleno, en contra. El presidente Vicente Guilarte lo hizo en blanco, se manifiesta en contra de la amnistía, pero dice que hay que esperar a que sea aprobada. En Bruselas, las delegaciones de Junts y PSOE continúan perfilando los detalles del acuerdo, que pasaría por el denominado lawfare, aplicando la amnistía a casos no vinculados directamente con el proceso. Mientras tanto, el juez García Castellón, desde la Audiencia Nacional, ha imputado por terrorismo a Puigdemont por el tsunami democrático. Junto a él, Alay, Rovira, Vendrell, Marta Molina y Rubén Wagensberg. Esta imputación abre la puerta a que la Unión Europea se pronuncie sobre la investigación. La Fiscalía se opone a la decisión de García Castellón y anuncia recurso. Bueno, pero esto no significa nada más que este es un gobierno que está en el golpe de Estado. Es verdad, bueno, yo lo he dicho bastante antes que Abascal, que esto es un golpe de Estado. Pero además un golpe de Estado bolivariano típico. Gracias a la corrupción de la Fiscalía y de una parte de la Judicatura, se vacía de contenido la Constitución y se pierden los derechos civiles. Y hay un dictador, a través de unos jueces corruptos, que allí les llaman cabellos, aquí les pueden llamar pumpidos, JRs, SS, porque son sectarios subvencionados, que actúan así contra los derechos civiles de la población. Y contra eso, ¿qué remedio hay? La unión, no repetir los errores de Venezuela. En Venezuela triunfó, a pesar de que había una base en contra y una mayoría en contra del golpe de Chávez, una vez pasado. Primero vino una cosa que lo amnistiaron. En su golpe de Estado había habido 600 muertos. Pero vino un maricomplejines
y por supuesto lo amnistió y luego estaba ahí. Pero cuando la gente se dio cuenta del régimen de miseria y de terror que imponía Chávez, estaban en contra. ¿Qué pasó? Que se dividieron. Y siguieron divididos, y divididos siguen. Y ahí sigue la dictadura. En España el camino es la unión. La unión. El 18 en Madrid, antes en Barcelona, además va toda la policía. Esto es fundamental, la unión. Lo que une no es Feijóo ni Abascal. Lo que une son los 8 millones de votos del PP y los 3 millones de votos de Vox. Es decir, los ciudadanos conscientes, los españoles, que estamos en contra de este siniestro sujeto llamado Sánchez y de su verdadero Rasputín, que es peor todavía, que es Púmpido. Bueno, luego les contamos las últimas novedades que tiene el Partido Popular. Ayer se reunió, hay que decir que Feijóo, desde que se ha convencido de que no hay investidura y está en la oposición, ha hecho que hasta Dolors Montserrat, lo contamos ayer, actúe. Los ciegos ven, los cojos andan y Dolors Montserrat actúa. ¿Por qué? Porque no tenemos más remedio. Y no sería más útil que el grupo del PP, el grupo de Vox y el grupo de Ciudadanos actuaran conjuntamente, hicieran una presentación ante la Eurocámara y dijeran: en España estamos viviendo un golpe de Estado. Se están cargando una democracia europea. España es el cuarto país europeo y se la están cargando. Están poniendo en el poder a delincuentes, a terroristas y están persiguiendo a los jueces decentes. He aquí lo que dice el Consejo General del Poder Judicial. Y ya está. ¿No sería eso lo correcto? Vamos, yo creo que sí, hacerlo útil. ¿Se puede parar la dictadura? Sí, es difícil. Y hay que pasar por una época de resistencia, no de oposición, de resistencia. Pero claro que se puede parar. Si hay una mayoría contra esta gentuza, claro que se puede parar. Pero unidos, sin numeritos. Que quiera hacer numeritos, que se vaya a la isla de las tentaciones o de las puticiones o como le llamen ahora. Que quiere ser estrella de la tele, pues ponte un canal de YouTube que es facilísimo, cualquier imbécil puede hacerlo. Que quieres ser influencer, ponte un filtro y saldrás más joven. Que está inventado. Pero la política en serio es otra cosa. Endesa. Sí, nos vamos a ir a Endesa, Federico, porque todo cuenta. Tenéis que saber, por ejemplo, que el ahorro permanente del 20% en el consumo de la luz es posible y para siempre, y en Endesa te lo garantizan. Además, si te informas y haces este contrato, vas a disfrutar de las mejores tarifas y puedes entrar en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Te puedes informar en el 876-0909, 876-0909 o en cambiatendesa.com. Pues yo, a pesar de los molinazos asquerosos y abimortales, me conecto con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras. Venimos diciendo desde siempre que la ley de violencia de género acaba con el Estado de Derecho, porque acaba con la presunción de inocencia. Porque si alguien, porque diga o se autoperciba, porque ya con la ideología de género da igual, se autoperciba de un sexo, género, fluido, charco o gotera, pues depende. Pero, en fin, ateniéndonos a las fórmulas clásicas, cuando había feminismo y era de hombres y mujeres, también había gays, pero en función masculina, femenina, en caso de agresión, uno agrede y otro es agredido. Otro, otra, otri, otu. O sea, estaba claro que eso se carga el Estado de Derecho. La presunción de inocencia es fundamental. Y si no hay presunción de inocencia, y la ley de violencia de género se lo carga, no hay Estado de Derecho. ¿Qué pasó? Que lo tragaron, desde lo de la manada, todos. Empezando por el prostitucional, que una vez más, si es que desde Rumasa no ha hecho más que prostituirse el prostitucional. Es una vergüenza. Llegó a rejuzgar la prohibición, la ilegalización del partido de la ETA.
por orden de Zapatero, el Constitucional dijo, esto lo arregla el Constitucional, y se puso de Supremo del Supremo sin tener ninguna atribución, y está ilegalizada de manera ilegal. O sea, Bildu tendría que ser ilegal, porque lo ilegal fue lo que hizo el Constitucional. Y lo que sigue en vigor, que lo defendió Rosa Díez en el Parlamento cuando existía UPyD, qué tiempos, es que vuelva a la única... es que es la única sentencia de verdad en firme y sin recurso, que es la del Tribunal Supremo. El Constitucional no puede ser un Supremo del Supremo. Y cuando lo es, como ahora, con Pumpido Senior, pues lo que es un tribunal golpista, que hace leyes por su cuenta, que interpreta la ley como le da la gana, que hace de la Constitución, vamos, la casa de la Troya, por decirlo finamente. Pero es que además, a la hora de defender a sus bandas, actúan como una mafia. O sea, lo que cuenta hoy Libertad Digital es que naturalmente, igual que cuando han salido a colación, porque lo denunció una juez en su día, como el J.R. Pumpido, cómo amenazaba a una juez, la del caso Pokémon era, donde estaba él metido diciendo que si quería ir a Gijón, que él tenía contactos para facilitárselo, y si no, pues su carrera fatal, pero fatal. En cambio, la Durantes, la que lo soltó, ha hecho carrera siempre a la vez que la enorme dinastía, la gigantesca tribu de los Conde Pumpido, Conde-Pumpido. Y ahora le toca Artal, se llama. Serrano Artal. Serrano Artal, válgame Dios. Solo falta ahora el de Rubiales. Quiero decir que es que hay jueces que tú sabes que no son jueces, que son agentes políticos y en muchos casos policíacos. Bien, ¿qué es lo que ha pasado este fin de semana? Pues cuando Pumpido padre, que se cree el rey de España, y en cierto modo lo es, porque de él depende que Sánchez saque adelante el golpe o no. Si el Constitucional dice que la amnistía es inconstitucional, y lo es de cabo a rabo, pues se acabó. Si no lo hace es porque Sánchez lo puso ahí para prevaricar, para decir que es constitucional lo que es manifiestamente anticonstitucional, contrario a derecho, contrario a la independencia judicial, contrario a todo, a la civilización y a la presencia de España como país miembro de la Unión Europea. Por eso es tan importante la nota de ayer, que los influencers deberían no estropear. En lugar de estar dándole las gracias al Consejo del Poder Judicial, que tampoco estaría mal, porque hubo al fin 9 personas que se pusieron con un par contra el gobierno, jugándose sus carreras. No ascenderán, ni falta que hace, pero dormirán tranquilos. Hasta el Olea, hasta don Venceslao. Bueno, pues en lugar de eso, a montar el numerito para salir en la tele medio minuto. Bueno, pero ¿qué es lo que ha hecho Conde Pumpido? Lo que viene haciendo desde que está en política, porque este tío no está en la justicia, está en la política. Lo estuvo como fiscal general del Estado y lo está como presidente del Constitucional. Política golpista. Y cuando tocan a su nene, pues entonces se activa. Es como los yihadistas dormidos, que de pronto se activan. ¿Y si cuánto llevaban dormidos? ¿Han visto la serie esa, los americanos, que eran agentes del KGB? Podían estar 35 años como agentes dormidos, llevando su vida, cortando el césped, llevando a los niños a los cumples, y de pronto un día se activaban y ponían una bomba en el Capitolio. Pues lo mismo. Pero este se activa todos los días. Y cuando tocan a su niño, perito en delitos, que tiene una hoja de servicios de Lampa, que es una cosa que mete miedo. No hablemos ya cuando destroza el rock, que eso ya es, en fin, eso es un capítulo aparte. Pero ha estado trabajando para a la víctima, que al fin y al cabo es la víctima según la ley de violencia de género, que es una mujer en estado de inferioridad en todos los sentidos, pues campaña para desacreditarla. Pero detrás de esta campaña, ¿quién está? Conde Pumpido padre, pero sin la menor duda. Sin la menor duda. O sea, no es que alguien le quiera hacer un servicio, porque este es un servicio muy sucio. No, esto lo hace él.
El presidente del Tribunal Constitucional maniobra desde el domingo para difundir la idea de que la acusación que pesa sobre su hijo por su supuesta implicación en una violación grupal es una farsa. Según Libertad Digital, Conde Pumpido ha utilizado a la prensa para imponer la teoría de la conspiración y el abogado de su hijo sigue la misma estrategia. El letrado conocido como abogado del diablo es Ricardo Álvarez Osorio y en su cuenta o en su cartera de clientes predominan los mafiosos y los narcos. Incluso intentó contratar a Villarejo. Según publica hoy Voz Populi, la denunciante niega ser prostituta y acusa a Conde Pumpido Jr. de volverse loco tras una mezcla de medicamentos y drogas. El caso pasa ahora al juez Serrano Artal, el mismo del Delcy Gate. ¿Se acuerdan, no? Las 40 maletas de Delcy, ¿qué fue de? Pero sí mandó borrar hasta la cámara del aeropuerto. ¿Estos son jueces? No, son politijueces. Son activistas que están con la toga, por supuesto, para imponer un gobierno comunista. Pues solo hay dos clases de jueces, los que quieren que haya Estado de Derecho y defensa de la libertad y de la propiedad, y los que quieren cargarse la propiedad y la libertad, que son los comunistas, los jueces contra la democracia. Ellos ahora son jueces y juezas por la democracia y el democracio. Son comunistas. Son pocos, pero bueno, son los que mandan. Y a la cabeza, Conde Pumpido Turón, creo que se llama, el papá, el que es igual que Fernando VII. El niño no, el niño imita a Enrique Bunbury, sin acierto. Bueno, pero repito, ayer se vio claro, España tiene dos caminos, la justicia a la europea o las manadas judiciales a lo Pumpido, a los Pumpidos, si ustedes quieren. Es que no hay más camino, que es o la democracia o la dictadura. En la dictadura no le toques el pelo al niño de un ministro aunque haya volado a 5, porque se te cae el pelo a ti. Esa es la historia. Un pederasta reconocido como Daniel Ortega es el dictador de Venezuela. Publica en Nicaragua que es pederasta y que lo denunció su propia hija, a la que violó y luego entregó a la Guardia. Este es de los que están con el Papa y defendiendo a Hamás. Bueno, vamos ahora con los que mandan realmente en España, que es la extrema izquierda golpista catalana. Los antisistema de la CUP obligarán a Esquerra y a Junts a posicionarse este jueves en el Parlamento catalán en la votación para elaborar una ley para celebrar un nuevo referéndum de independencia antes del año 2025. La norma se asemeja a las conocidas como leyes de desconexión de 2017. Ayer el presidente de la Generalidad, aragonés, fue recibido por el Papa en el Vaticano. Hemos hablado de la necesidad del diálogo y la negociación. Y en todo caso, pues el Papa ha expresado que el camino siempre es hablar entre diferentes para poder llegar a acuerdos. Y creo que esto, todo el mundo puede suscribir esta opinión, piense lo que piense. No. Tú que eres un delincuente tienes que estar en la cárcel. Y el Papa, cuando haya justicia, que si hay justicia, si hay Dios, el Papa estará en el infierno con Setién y todos los curas etarras. Bueno, más los curas pederastas de Montserrat y otros delincuentes con sotana. Pero este es el Papa. Y algunos no lo creían. Cuando yo dije que era el tráiler del anticristo, pero por falta de nivel intelectual, no de vocación, si es que era evidente. Si conoces sus antecedentes ya sabes cómo es. Un amigo de los Kirchner es un delincuente común, comunista millonario. Hay una novela de Jorge Fernández Díaz, la última, que transcurre en el Vaticano. Bueno, que es el Papa el que organiza un levantamiento, una especie de golpe de Estado, que luego lo quiere dar marcha atrás, pero no puede. Pero si tiene su partido, que es el que dirige Juan Grabois, que se ha presentado a las elecciones, que es el que hace campaña a favor de Massa, que es el Pedro Sánchez de Argentina. Bueno, mientras tanto, pues algunos jueces siguen cumpliendo con su obligación. Cada vez menos. Ningún juez quiere ir de Cataluña. Todos quieren irse de allí, porque aquello es una dictadura. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a que otra escuela más catalana imparta una asignatura troncal en español. Además, la Generalidad acepta ofertar el 50% de libros en castellano en sus bibliotecas tras años negándose por la inmersión lingüística. Los separatistas aceptan ahora que el Ministerio de Cultura les subvencione con 900.000 euros a cambio. La negativa a cumplir la cuota se ha notado sobre todo en los títulos infantiles. Ha pasado de un 40% en 2017
2017 a prácticamente la mitad en 2021. Así lo ha denunciado todos estos años ante el Ministerio Ana Losada, de Asamblea por una Escuela Bilingüe. La escuchamos en declaraciones a este programa. La Generalitat realmente con esa subvención lo que consigue es tener un dinero libre y en cambio los libros en castellano le van a venir subvencionados por parte del Gobierno de España. Algo interesado por parte del Gobierno de la Generalitat y algo que por parte del Gobierno de España no le supone, pues digamos, enfadar a los nacionalistas, y por eso realmente se llevan a cabo este tipo de políticas. En cambio, en la escuela entraría en conflicto con los que son sus socios. Bueno, y este es el problema que tienen también en Valencia y en Baleares. Sindicatos separatistas de extrema izquierda que utilizan las escuelas pues como los curas separatistas de Cataluña, los púlpitos, que hemos visto nada menos que la misa con una urna allí. Ese respeto tienen por el máximo misterio del cristianismo, poner una urna de cartón, una urna de los chinos, que me perdonen los chinos. Bueno, es que eran las urnas de la Generalidad en cajas de zapatos de los chinos, con el cuño de la Generalidad. Igual que los asesinos del 36 llevaban la chapa de la Generalidad cuando violaban y mataban a los católicos, los que llamaban misaires, los que iban a misa. Esto lo cuento en Memoria del Comunismo. Companys, como decía Meritxell Batet, el presidente Companys. El presidente Companys, pues un criminal que respaldó todos los crímenes. En solo 15 días se cargaron a más de 7.000 católicos. En solo 7 días. Todos los de Paracuellos. Paracuellos fue en 2 fines de semana. Pero en Barcelona fue antes. Mayor masacre, apenas investigada. Me costó hasta conseguir toda la documentación. Está en libros perdidos, de frailes que ya murieron, de monjas que ya no existen. Pero están los documentos. Bueno, y por último sigue naturalmente la defensa de Israel contra los violadores, decapitadores de bebés, etcétera, con cuyos representantes, los rabinos, ayer el Papa, peronista, comunista, antiespañol, rabiosamente antiespañol, odia a España y todo lo español, por eso es tan anticatólico, claro. Todo el catolicismo en América lo lleva España. Sin España, Iberoamérica no sería católica. Hombre, ahora se está haciendo protestante porque, claro, con unos curas dedicados al kumbaya y al comunismo, pues la gente prefiere a alguien que crea en algo, ¿no? Pero ayer, hoy se cumplen un mes de el mayor pogrom en tiempos contemporáneos desde el Holocausto. O sea, nunca han sido asesinados tantos judíos por el hecho de ser judíos, niños, mujeres, jóvenes, etcétera, como hace un mes en Israel, por Hamás, respaldado por el gobierno de España. Justo este martes se cumple un mes de los ataques de los terroristas de Hamás contra Israel, en los que fueron asesinadas más de 1.400 personas, mientras otras 200 permanecen secuestradas. Hoy las tropas de Netanyahu tienen completamente cercada la ciudad de Gaza. Desde la ONU, Antonio Guterres ha vuelto a pedir un alto al fuego y acusa a ambas partes de violar la ley humanitaria internacional. Esto de la ley humanitaria internacional yo no sé muy bien a qué se refiere. Lo que sí sé es que este tío es un canalla, que salió mintiendo sobre el propio Estado de Israel, que crea la ONU en 1947, que es la ONU la que crea el Estado de Israel y el Estado palestino que se niegan a crear porque quieren acabar con todos los judíos. Y al día siguiente de la independencia, 5 países atacan a Israel. ¿Y cómo gana Israel? Porque es que si no muere. Es que como Israel no gane sus batallas, los matan a todos. Que es que es a lo que van. Pero una masacre de civiles, presumiendo de ello, disfrutando cuando decapitan a bebés, cuando matan a embarazadas con el feto y lo sacan y se hacen la foto. Porque son influencers también dentro de ese mundo criminal, pero ahí están. Llevándose esa joven a la que desnudaron, rompieron los miembros, violaron y finalmente decapitaron, según se ha sabido después. Pues a esos es a los que está defendiendo Guterres y Sánchez. Y por supuesto el gobierno de aquí. Y la MEMA y todos los de sumar, restar y multiplicar. Están defendiendo el terrorismo contra los judíos. Están defendiendo que los judíos
no tienen derecho a defenderse. Estados Unidos todavía, pero los judíos no. Los judíos tienen que acostumbrarse, si los matan, pues por ser judíos. El viejo antisemitismo de toda la vida. Pero ahora dicen que es por la paz. Este Guterres no hay más que verle. O sea, parece que ha acabado con el Oporto de Oporto, de Porto, como se dice en portugués, que es el puerto. Pero yo creo que ha acabado con varias cosechas. ¿Qué pinta tiene el tío? Vamos a la Mutua. Si os digo subir, ¿en qué pensáis? Los precios. Efectivamente, todo se dispara. La luz, la carne, el pan, casi todo sube, pero que no lo haga tu seguro. Atento, porque si tu aseguradora te dice de repente que tienes que pagar más, dile que tú por ahí no pasas y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Pues vamos a contarles ahora la estampida que después de Ferrovial, que ya se fue, del anuncio de Repsol, ayer se unieron dos más, Cepsa y BP, o sea, la antigua British Petroleum, ya se unieron, que o como les aprieten se van, que se van. Los empleos los va a crear Yolanda Díaz. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Rápidamente, el libre mercado lo explica con absoluta claridad. Cuando al que tiene dinero tú le aprietas, lo que hace es irse a otro lado. Desde luego que sí, alertan las petroleras, imitan a Repsol y también condicionan las inversiones en España. Hablamos de compañías como Galp, BP y Cepsa, también están condicionando sus inversiones en territorio nacional por el golpe fiscal que plantea Sánchez. Hay que decir que por el golpe fiscal y, muy importante también, por la falta de seguridad jurídica, que lo decimos constantemente, esa incluyendo falta de certidumbre. los ataques personales a los directivos, como se vio con Del Pino en Ferrovial. Bueno, con Del Pino, Ferrovial, con Mercadona, y con Amancio Ortega. Ortega. Claro, es que no solo se ataca a las empresas, que son inatacables. No, se ataca a las personas que las dirigen si son españoles. Desde luego que sí. Ese es el gobierno asqueroso. Y, por cierto, la candidatura de Calviño, esta es maravillosa. Esta es fantástica, la leemos en El Economista. Teresa Rivera, apoya la nuclear en la Unión Europea mientras la cierra en España. Y dirán, ¿y por qué? Pues como es el gobierno de turno de la Unión Europea, apoya... Y ahora es masivo el ataque a las nucleares, que ahora es energía limpia. Claro. Es limpia en toda Europa, menos aquí, que es sucia. Hay que descarbonizar, apóyense las nucleares. En España no, pero en Europa sí. Y así de paso empujamos un poquito a Nadia Calviño. A ver si colocamos para que a Nada Calviño, que aunque no sea nada, tiene un padre con muchos contactos. Hombre. ¿Sabes cuál es el gran Wansi? Que dicen los chinos, el contacto. Está Almunia. La vieja guardia, Almunia Borrell. Esos son los contactos de Calviño, padre, el gran masón, y que ayudan ahora a la hija. Almunia Borrell funcionaba, Almunia Frutos no. No, bueno, es que era como pedir el voto a la oposición, vamos. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.